vamos a revisar el segundo módulo de preguntas. Bueno, acá vamos a hablar fundamentalmente, vamos a iniciar con las acerca de lo que son las distocias. Distocias, bueno, durante el trabajo de parto quiere decir un trabajo de parto difícil, ¿no? Para valorar entonces las distocias, hay cuatro grupos grandes de, digamos, de tipos de distocias o de mecanismos que pueden ocasionar una labor de parto dificultosa. Acá tenemos las distocias dinámicas que dependen fundamentalmente de la función uterina, las distocias fetales que van a depender de la situación, la presentación, la situación, la presentación del feto, las distocias o también el tamaño también fetal, las distocias óseas referentes a las alteraciones que pueden haber en la pelvis y las distocias del tejido blando, ¿no? Esos son los cuatro grupos de distocias que existen. Entonces, cualquiera de estas distocias puede ocasionar cualquier anomalía de la labor de parto. En este cuadrito están resumidos las principales anomalías que pueden presentarse durante la labor de parto. O sea, entiendan que cualquier tipo de distocias fetales, óseas, de partes blandas o distocias dinámicas la sintomatología que provocan durante la labor de parto es lo que estamos viendo en el cuadrito, ¿no? Pueden ocasionar una fase latente prolongada. La fase latente prolongada, bueno, tenemos acá. Primero, aunque para hablar de esto hay que conocer qué es lo normal, ¿no? Tenemos que lo normal, una fase latente normalmente en una paciente nulípara puede durar hasta 20 horas, en una multípara hasta 14 horas. En la fase activa, generalmente lo tradicional es el que la progresión del avance de dilatación va a ser 1.2 centímetros por hora en la nulípara y en las multíparas 1.5. Y el descenso se va a dar a 1 centímetro por hora en la nulípara y multípara 2 centímetros por hora. Eso es lo tradicional, ¿no? En la segunda etapa, que corresponde a la etapa del expulsivo, el expulsivo en una nulípara puede durar hasta 2 horas, en la multípara hasta 1 hora. En la tercera etapa, que corresponde a la etapa del alumbramiento, acá generalmente no hay variaciones. Este cuadro está extraído de lo que es la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, pero en general no hay variación. Máximo se espera media hora. Pasado media hora en la tercera etapa, en la etapa de alumbramiento, se habla de retención de placenta, ¿no? Ahora, conociendo eso, entonces vamos a determinar lo que son las anomalías, ¿no? Entonces, una fase latente prolongada, cuando más de 20 horas en nulíparas, más de 14 horas en multíparas. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para esto? Entonces, generalmente el único tratamiento que se recomienda es el reposo. En casos excepcionales se puede utilizar la oxitocina. La cesárea solo si es que hubiera alguna indicación de tipo fetal, ¿no? Pero si no, no está indicada la cesárea. Puede haber una fase activa retardada, que es cuando no se avanza a la velocidad que debería avanzarse en cuanto a la dilatación, o un descenso retardado cuando no desciende la presentación a la velocidad que debería descender, ¿no? Generalmente el manejo es expectante y manejo de soporte solo si es que se comprueba la desproporción cefalopélvica, una cesárea, ¿no? Y bueno, en lo que corresponde a los arrestos, por ejemplo, en la fase activa prolongada, estacionaria. La fase activa estacionaria se refiere cuando hay una detención de la dilatación por más de 2 horas, o sea, persiste en la misma dilatación más de 2 horas. Igual, arresto en el descenso es cuando pasado 1 hora no hay un descenso en la presentación del fetal, ¿no? Si es que se comprueba que hay desproporción cefalopélvica, la indicación es cesárea. Si no, se puede utilizar oxitocina. Igual. Entonces, más o menos estas son las características normales que debería tener una dinámica uterina de acuerdo a la fase de labor de parto en que está, ¿no? Durante la fase latente, generalmente 2 a 3 contracciones cada 10 minutos, de 30 a 40 milímetros de mercurio de intensidad. Y en unidades Montevideo 100 a 150, ¿no? Unidad de Montevideo es la intensidad por la frecuencia de las contracciones en 10 minutos. La fase de dilatación rápida aumenta un poco más la frecuencia, 3 a 4 cada 10 minutos, aumentan también la intensidad y también obviamente aumentan las unidades de Montevideo, ¿no? Que son las medidas estándar para valorar la dinámica uterina. En la fase de expulsivo, las contracciones obviamente tienen que ser más intensas y más frecuentes, ¿no? Normales en las unidades de Montevideo 180 a 250, ¿no? Hay que saberlo
de todas maneras. Entonces, en cuanto a las distocias dinámicas, se refiere como entonces a todas las variaciones respecto a la normalidad que hemos mencionado acá. Se habla entonces de taquisistolia cuando hay aumento de la frecuencia. Más de 5 contracciones en 10 minutos, taquisistolia. Bradisistolia, menos de 3 contracciones en 10 minutos. En cuanto a la intensidad, hipersistolia, más de 50 milímetros de mercurio, obviamente fuera del expulsivo, y la hiposistolia, menos de 20 milímetros. El tono, hipertonía más de 12 y la hipotonía menos de 8. También existen lo que son las disdinamias, que son las incoordinaciones en cuanto a la aparición de las contracciones. Acá deben haber escuchado pues lo que son los anillos contráctiles, los anillos de Val, que generalmente a veces se provocan por contracciones anulares en zonas aisladas del útero, los anillos de contracción, ¿no? Y generalmente son secundarios a obstrucciones durante la labor. Una obstrucción de la labor de parto generalmente va a ocasionar inicialmente puede ocasionar secundariamente un aumento de la labor de parto en cuanto a la frecuencia y en cuanto a la intensidad, ¿no? Puede provocar hiperdinamia uterina hasta que finalmente esta obstrucción hace agotamiento del músculo y termina en hipodinamia. Entonces, bueno, este cuadro ya lo vimos. Ahora, las distocias fetales, tenemos las distocias por situaciones anormales, dentro de las cuales están la situación transversa y la situación oblicua, ¿no? Entonces, cuando la situación es transversa es cuando el eje mayor del feto es perpendicular al eje longitudinal de la madre, ¿no? Y la oblicua, que es una situación inestable, es cuando esta relación forma un ángulo de 45 grados, ¿no? En realidad es una situación inestable. La mayoría de veces en la situación oblicua termina en una situación cefálica o termina por convertirse en una situación transversa. Entonces, bueno, acá tenemos en una la posición acromio dorso posterior derecha, ¿no? Ahora, en cuanto al diagnóstico de una anomalía de la situación transversa, bueno, con la llegada de la ecografía pues es mucho más fácil estar seguros de este diagnóstico, aunque también se puede hacer a través de las maniobras de Leopold, como clásicamente se hace, ¿no? Generalmente pues la altura uterina no va a corresponder con la edad gestacional debido a esta alteración en la situación, ¿no? El abdomen va a adquirir una forma ovoide, ¿no? Porque los flancos van a estar ocupados tanto por el polo cefálico y el polo la parte pélvica del feto, ¿no? Entonces, generalmente se perciben dos polos fetales en los flancos, hay ausencia de polo de presentación, ¿no? Y generalmente, bueno, estas pacientes, si esta situación persiste pasadas las 30 semanas, ya se considera anormal, ¿no? Porque a veces hasta las 30 semanas, por la inestabilidad, digamos, o el tamaño del feto, como es pequeño, puede moverse libremente dentro de la cavidad uterina y puede finalmente adoptar una situación, una presentación cefálica o podálica, ¿no? Pero si es que se mantiene pasadas las 30 semanas, ya se considera patológico. Obviamente en esta situación la vía del parto tiene que ser por cesárea, ¿no? Es imposible el parto natural. Ahora, en cuanto a las presentaciones, la presentación anómala corresponde a la presentación pélvica, ¿no? En la cual el feto pone su polo caudal en relación con el estrecho superior de la pelvis materna. Entonces el diámetro que se ofrece es el diámetro vitrocanterio. Como vimos, 9.5. Ya ayer creo que revisamos, entonces con 9.5 generalmente con este diámetro, solo teniendo en cuenta el diámetro, podría ser favorable para un parto normal. Pero vamos a ver más adelante en qué situaciones se puede y en qué situaciones no se puede dar un parto normal en la presentación de pelvis, ¿no? Entonces también hay causas, generalmente cualquier situación o presentación anormal está asociado a algún tipo de causa, ¿no? Por ejemplo, en las situaciones transversas y también en las presentaciones podálicas, las causas a veces están causadas, por ejemplo, por una placenta previa, por tumores uterinos que deforman la cavidad, por presencia de polidrácneos, por malformaciones fetales, hidrocefalia, que van a ocasionar que, por ejemplo, en el caso de la hidrocefalia, por el mismo crecimiento exagerado del diámetro biparietal, va a ocasionar pues que se coloque en la parte más, digamos, más prominente del útero, que va a ser en el fondo uterino, ¿no?
Ahora, entonces igual el diagnóstico con la llegada de la ecografía pues ya es un poco más fácil, pero tradicionalmente también se puede realizar con las maniobras de Leopold, ¿no? Generalmente, otra forma también que nos podría hacer sospechar de que hay una presentación podálica es que los latidos fetales se van a perciben mejor en la zona suprapúbica, ¿no? Se van a percibir más bajos. Ahora, eh, eh, perdón, más altos, esto está mal. En el tacto vaginal, lo que se va a palpar pues es el polo de presentación blando. Como lo dijimos, recuerdan que en una presentación de nalgas o una presentación de pelviana, el punto de referencia va a ser el sacro, ¿no? Ahora, hay ocasiones en que cuando la presentación es una presentación de nalgas puras, que la vimos ayer, ¿no? Puede haber una confusión entre lo que es con una presentación de cara, ¿no? Porque el ano se puede confundir, el ano del feto se puede confundir con la boca y los malares se pueden confundir con las tuberosidades isquiáticas. Entonces, una forma de diferenciarlo es que generalmente en la presentación de cara los malares y la boca van a formar un triángulo, ¿no? Un triángulo. En cambio, cuando es una presentación de nalgas, las tuberosidades isquiáticas y el ano son rectas, ¿no? Se va a palpar al mismo nivel. No sé si me entendieron esa parte, ¿no? Cuando es de cara es en forma triangular, ¿no? Los malares en relación a la boca se van a palpar en forma triangular. Pero cuando es en presentación de nalgas puras, las tuberosidades isquiáticas al mismo nivel del ano, ¿no? Esa es la forma de diferenciar. Y creo que hay alguna pregunta en relación a eso. Entonces, hasta las 28-30 semanas se puede considerar normal. Si es que persiste pasar las 30 semanas, ya puede buscarse alguna causa, ¿no? Como de todas las que ya se mencionaron adelante. Ahora, en cuanto a la vía del parto, en realidad es controversial en la mayoría de literaturas que puedas revisar. Hay escuelas que recomiendan la cesárea electiva, hay otras escuelas que recomiendan, bueno, por ejemplo, la NICE, eh, eh, que es una escuela de calidad, recomienda a las 37 semanas intentar una versión cefálica externa, ¿no? Si es que esta ya no es exitosa, recién llevar hacia el parto por cesárea, ¿no? Pero a pesar de la controversia, o sea, generalmente en la mayoría de hospitales acá en el Perú, lo que se opta es por una cesárea electiva, ¿no? Generalmente a las 39 semanas, la realización de una cesárea electiva. Ahora, cuando sí, en todo caso, hay hospitales que sí pueden dar, que también optan por dar la chance vaginal, pero cuando definitivamente no se puede dar una chance vaginal a un feto en presentación pelviana. A un feto grande, bueno, este término es algo ambiguo, no se define exactamente, queda generalmente a decisión del clínico cuándo decir cuándo es un feto grande, ¿no? O en todo caso que sea un feto macrosómico, ¿no? Que acá para nuestro medio son 4 kilos. Que obviamente que la paciente no tenga estrechez pélvica, y este es un detalle importante, si el feto presenta hiperextensión cefálica también es una contraindicación para el parto de nalgas. Cuando el inicio de la labor de parto no es espontáneo también, o sea, no se puede inducir un feto en nalgas en presentación pelviana. Cuando hay algún tipo de disfunción uterina durante la labor de parto, para que tú des chance vaginal tiene que ser nalgas puras o nalgas completas en todo caso. Si es nalgas incompletas o de pies, no se debe intentar un parto vaginal. En un feto pretérmino tampoco, este es importante, ¿ya? Si uno va a dar chance vaginal, tiene que ser en un feto a término, porque la morbilidad de un feto pretérmino durante la labor de parto en este tipo es alta, ¿ya? Cuando hay mala historia obstétrica, ¿no? O cuando la paciente solicita el bloqueo tubárico bilateral y esto es importante a pesar de que suene obvio, la falta de un médico capacitado, ¿no? En realidad son pocos los médicos que están capacitados en atender un parto de presentación de nalgas, pues como les estoy mencionando, en la mayoría de centros acá en el Perú se opta por la cesárea electiva, entonces cada vez son menos los médicos que tienen la posibilidad de atender un parto de nalgas, ¿no? Ahora, en cuanto a las posiciones anómalas, vamos a hablar fundamentalmente de la posición occipito posterior persistente, ¿no? Esto quiere decir que
el occipital, que es el punto de referencia en la presentación de vértice, que es la más común de todas, se va a mantener en la parte posterior en relación a la pelvis, o sea, ¿no? Occipito posterior persistente, se va a mantener en la parte posterior a pesar del avance de la labor de parto, ¿no? Y generalmente esto va a ocasionar una fase latente prolongada, una fase activa retardada o una fase activa estacionaria, o puede ocasionar alteraciones en el periodo expulsivo, ¿no? Si esta posición occipito posterior persistente ocasiona cualquiera de las alteraciones de la labor de parto, la indicación es la cesárea, ¿no? Porque, como dijimos, la posición occipito posterior persistente puede ser secundario a una desproporción cefalopélvica. Entonces, obviamente, no se va a lograr el parto vía vaginal, ¿no? Ahora, en cuanto a las distocias por malas actitudes de presentación, fundamentalmente se refiere a las presentaciones deflexionadas, ¿no? Cuando tenemos una presentación de Bregma, se habla de deflexión de primer grado, en la presentación de frente, deflexión de segundo grado, y la de presentación de cara, deflexión de tercer grado. Ayer lo estábamos revisando eso, ¿no? Ahora, entonces, acá normalmente, como vemos, la actitud fetal es de la flexión total de la cabeza sobre el tórax fetal, ¿no? Cuando esta flexión no es total, se puede presentar los tres tipos de deflexiones. Una deflexión parcial o de primer grado, en la cual la presentación va a ser de Bregma. Una deflexión de segundo grado, la presentación va a ser de frente, y en la deflexión de tercer grado, o en la extensión total, en todo caso, la cabeza fetal, la presentación va a ser de cara. Importante determinar que, bueno, obviamente cualquiera de estas deflexiones acarrean riesgos tanto maternos y fetales, ¿no? Va a haber mayor mortalidad materna, va a haber alteraciones del trabajo de parto, agotamiento materno, riesgo de rotura uterina por diferentes factores, predisposición a distocias de cordón. Los riesgos fetales, obviamente, por todas las alteraciones durante la labor de parto, mayor mortalidad, hipoxia cerebral, puede ocasionar sufrimiento fetal intraparto, trauma obstétrico. Ahora, cuando estamos en la presentación de Bregma, como les dije, lo que se presenta, el diámetro que se va a presentar al canal de parto es el occipito frontal, que mide 12 centímetros. Entonces, y en esta presentación de Bregma, obviamente, el punto de referencia va a ser la fontanela bregmática. Generalmente, si en la mayoría de casos, durante la labor de parto, esta deflexión del primer grado se corrige espontáneamente. Generalmente, nuevamente regresa la flexión completa y terminan generalmente por parto vaginal. O sea, la deflexión de primer grado no es indicación de cesárea, ¿ya? Ahora, las causas, bueno, fundamentalmente son las mismas para la mayoría de distocias en relación al feto, ¿no? Alteraciones, pueden ser malformaciones fetales, alteraciones de la pelvis ósea, alteraciones del útero por tumores uterinos, ¿no? Multiparidad, alteraciones de la placenta en cuanto a su inserción, ¿no? Alteraciones del cordón. Ahora, en la presentación de frente, en la deflexión de segundo grado, el diámetro que se presenta al canal de parto es el occipito mentoniano, que es el mayor diámetro de la cabeza. Como vemos, mide 13.5 centímetros. Por lo tanto, cuando hay una presentación de deflexión grado que durante la labor de parto no se corrige definitivamente, la indicación es la cesárea. Porque, como estamos viendo, el parto por vía vaginal va a ser extremadamente dificultoso debido al diámetro que se está presentando, ¿no? Que es el occipito mentoniano, 13.5. ¿Ya? Entonces, acá el punto de referencia generalmente es la nariz, ¿no? O la glabela. Entonces, hay algunos casos, hasta la mitad, que se pueden corregir. O sea, generalmente si se corrigen durante la labor de parto no hay ningún problema, pero si esto persiste durante la labor de parto, obviamente es una indicación de cesárea, ¿no? Entonces, de las deflexiones, la que tiene indicación de cesárea de frente es la deflexión del segundo grado. En la presentación de cara, el diámetro que se va a presentar es el bregmático submentoniano, ¿no? Que es la longitud es de 9.5, ¿no? Entonces, acá el punto de referencia para el tacto vaginal va a ser el mentón.
como vemos acá, esta es una presentación mento anterior izquierda, mento anterior derecha y mento posterior derecha. Entonces, de estos tres tipos, la que definitivamente debería ir a terminación por cesárea es la mento posterior, ¿no? Cuando la presentación fetal está en mento posterior en una presentación de cara, en variedad de presentación posterior, la indicación es una cesárea, porque ahí les explicaba que generalmente va a haber dificultad a la salida de la parte del frontal fetal, que va a chocar contra el reborde púbico, ¿no? Entonces, bueno, acá hay un signo que es el signo del hachazo, que ocasionalmente se puede encontrar, ¿no? Que una escotadura palpable entre el dorso y el occipital frontal, ¿no? Entonces ahí al hacer el tacto, pues vamos a sentir la boca, el mentón, todas las estructuras de la cara fetal. Entonces, si es mento posterior, como vimos acá, es una cesárea. Esto es lo que podría pasar cuando llega digamos, se deja en espontáneo la evolución de una presentación mento posterior, ¿no? Ahora, la distocia de hombros, por definición, la definición actual de distocia de hombros en todo caso es la falta de expulsión del hombro anterior tras la salida de la cabeza fetal por más de un minuto. O sea, sale la cabeza y entre la salida de la cabeza y la expulsión del hombro anterior ha pasado como mínimo un minuto o más. Eso se define como una distocia de hombros. Generalmente, pues la distocia de hombros la mayoría de veces es en relación a la salida del hombro anterior, ¿no? Hay dificultad para la salida del hombro anterior. En muy menos del 1% de los casos puede haber distocia de hombro posterior y mucho más raro, algo excepcional, una distocia bilateral, ¿no? Generalmente en la definición de distocia de hombros se refiere a la distocia del hombro anterior, ¿no? Un minuto. Ahora, los factores de riesgo, pues, son simplemente, la mayoría están relacionados pues al tamaño fetal, ¿no? La macrosomía fetal, la obesidad materna, la diabetes gestacional o pregestacional, los postérminos, estatura baja de la paciente. En realidad es bien difícil predecir la aparición de una distocia de hombros, porque puede aparecer incluso con fetos de tamaño promedio, no necesariamente en los macrosómicos. En los macrosómicos hay más riesgo, pero no siempre aparecen macrosómicos. Ahora, definitivamente la aparición de una distocia de hombros durante la atención de un parto constituye una emergencia, ¿no? Definitivamente. Lo primero que se debe hacer ante una distocia de hombros es pedir ayuda. Eso es lo primero, porque solo no vas a poder solucionar una distocia de hombros, porque para solucionar una distocia de hombros se utilizan maniobras por niveles. Las maniobras del primer nivel para solucionar la distocia de hombros son maniobras sencillas. La primera es la presión suprapúbica, como vemos en la gráfica. Lo podemos asociar a la maniobra de McRoberts, ¿no? Que es una hiperflexión de las caderas de la gestante, que generalmente, bueno, va a requerir la presencia de la ayuda de otro personal más, ¿no? Entonces, más del 80% de los casos se van a resolver con estas maniobras, ¿no? Con las maniobras del primer nivel, presión suprapúbica y McRoberts. El resto de casos que no se resuelven van a requerir maniobras de segundo nivel. Dentro de ellas, la más conocida es la maniobra de Gux, ¿no? Que es la maniobra del tornillo. Que consiste en colocar dentro de la vagina, se coloca como vemos en la gráfica, se ubica el hombro posterior y se va a hacer una rotación de 180 grados para destrampar, por decirlo así, el hombro anterior, ¿no? Entonces, esas son las maniobras del segundo nivel. Hay una infinidad de maniobras que se han ideado para poder solucionar esta emergencia obstétrica, pero la más conocida, como le digamos, la maniobra de Gutz. Ahora, las maniobras del tercer nivel son maniobras excepcionales en realidad. Son maniobras, por decirlo así, heroicas. Una de las maniobras, por ejemplo, es la maniobra de Sabanelli. La maniobra de Sabanelli consiste en reintroducir la cabeza en el canal del parto y finalmente llevar a la paciente a cesárea, ¿no? En realidad nunca he visto eso, porque como le digo, la mayoría se resuelven máximo con la maniobra del segundo nivel.
pero si es que llegaría el caso, existe la maniobra Sabanelli. Obviamente esto lo puedes hacer cuando tienes la disposición de la sala de operaciones. Existen otras maniobras como la sinfisiotomía, por ejemplo, ¿no? Sinfisiotomía. Puede ser la cleidotomía, la fractura intencional de la clavícula del feto. No son maniobras ya, digamos, más arriesgadas y más heroicas, pero que dado el caso se pueden dar, están descritas en la literatura. Entonces, vamos con las preguntas. La primera pregunta nos dice: la matrona avisa al ginecólogo para atender a una gestante a término en trabajo de parto, ¿no? Que lleva 1 hora en el periodo expulsivo. No nos mencionan si la paciente es nulípara o multípara, simplemente nos dicen que es una gestante en expulsivo. A la exploración se objetiva feto único en presentación de cara mento posterior en el tercer plano. La conducta a seguir es, acuérdense, mento posterior es indicación de cesárea. Entonces la respuesta es la D. La pregunta 2. ¿En cuál de las siguientes situaciones obstétricas está indicado el parto mediante cesárea? Carlos Muerta, en la presentación nos presentan la presentación de vértice, es la más común, así que no tiene nada que ver. La presentación de occipucio es la presentación de vértice, ¿no? Porque es el punto de referencia es el occipital. La presentación de frente corresponde a la deflexión de segundo grado. Entonces, como mencionamos, la deflexión de segundo grado es indicación de cesárea, pues el diámetro que se presenta es el occipito mentoniano, que es de 13.5, ¿no? Entonces no va a poder salir por el canal de parto. La presentación de cara depende pues de la mento anterior o mento posterior. Los circulares de cordón muy rara vez son indicaciones de cesárea, ¿no? De por sí, desde el inicio.